Entonces, bueno, pues acá en Colombia muchos dicen, o sea, muchos dicen que la propuesta busca consolidar una universidad de élite e inaccesible, pero hay otros que la defienden y dicen que traería mejoras. Para ti, como ex estudiante y como analista del asunto, ¿qué implica la reforma de la Ley 30 para las universidades públicas? Eh, la reforma de la Ley 30 implica que las universidades públicas siguen siendo financiadas con la misma fórmula que se estableció en 1993, creo, que es de acuerdo a al incremento del crecimiento económico del país. Entonces, eso ata el monto que reciben las universidades a un indicador que a veces no es favorable en Colombia sobre todo. Entonces, si el país no crece o decrece, la universidad pública recibe menos plata, lo cual digamos que a veces no tiene mucho sentido porque para generar más crecimiento económico, sobre todo digamos en el siglo XXI, se sabe que necesitamos de profesionales mejor preparados y de más personas que puedan acceder a la educación pública. Es decir, que si uno quiere aumentar los cupos y uno quiere aumentar la calidad, debe financiar la educación pública de una forma más agresiva. Vale, pero entonces, pues en una aproximación como superficial a la reforma, puede creerse que, pues, que una ley que busque mecanismos para que más gente entre a la universidad y para que le entren más recursos sería en buena forma favorable. Pero entonces lo que ha pasado es que la gente la ve como no favorable. ¿Por qué? A ver, mira, esta reforma es uno de los temas como más complicados que hay porque como que recoge discusiones que se han dado hace mucho tiempo. Pero en principio, digamos que el gobierno reconoce que tiene que haber un incremento en los cupos de educación superior y creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Creo que en lo que no estamos de acuerdo muchos con el gobierno es en la manera como eso se quiere hacer. Entonces el gobierno quiere seguir invirtiendo la misma cantidad de plata en la educación pública y quiere buscar que la educación privada sustituya como su responsabilidad en la educación y lo excuse de tener que gastarse más plata para generar más educación pública. Por otro lado, digamos que también hay una posición como muy difícil de las universidades públicas. Las universidades públicas, digamos que en Colombia no han brillado por su eficiencia, no han brillado por su apertura a dejarse vigilar de otras entidades. Entonces creo que están en un tire y afloje que es muy difícil de resolver como están las cosas ahora mismo. No, creo que ambas partes tienen que ceder más cosas para que se pueda llegar como a una reforma educativa que realmente como que supla las necesidades y logre los objetivos que pretende lograr. Vale, entonces los problemas de la universidad pública se solucionarían con inversiones privadas, como lo plantea la ley, o definitivamente Creo que estos dos creo que hay una como que no. tergiversación, digamos, y es que de todas formas la universidad pública hoy en día se financia de capital privado por muchos lados, ¿cierto? La Universidad Nacional se financia en un alto porcentaje como de consultorías que hace con entidades privadas, de servicios de investigación que presta. Eh, Sin embargo, si uno le quiere pedir a la Universidad Nacional que aumente sus cupos y aumente su calidad, le tiene que dar fuentes adicionales de financiación y no la puede someter, digamos que a las leyes totales del mercado para lograr eso. Y por el otro lado, la universidad pública debe dejarse como vigilar más de cerca. Si quiere que le den recursos, tiene que ceder en muchas cosas. O sea, en la universidad pública, por ejemplo, es muy difícil vigilar el trabajo de los profesores, ¿no? Porque el trabajo de los profesores está, digamos, protegido bajo la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Pero la forma como se interpreta esta autonomía a veces hace muy complicado
y en mi opinión hace que el gobierno no tenga la confianza suficiente en la universidad pública para darle la plata que necesita para ser como un pilar fuerte en esta revolución educativa que plantea el gobierno. Pero justamente en eso del aliento de empresa no caería en un detrimento pues de las necesidades educativas. No, pues mira, yo creo que hoy en día hasta los derechos fundamentales, digamos que deben someterse a criterios de eficiencia económica, porque es que Colombia no es un país que dispone de todos los recursos del mundo. Entonces hay recursos limitados y hay necesidades urgentes. Entonces tú tienes que encontrar un punto medio en el cual como que se respeten los derechos fundamentales, pero también se compadezca como esa petición de derechos fundamentales con los presupuestos que están disponibles, porque es que uno puede en la Constitución y en el papel decir que todo es un derecho, pero cuando esto se va a ejecutar, pues necesita un presupuesto, necesita plata, necesita una gestión y necesita como de instituciones fuertes. ¿Podríamos estar hablando que la reforma busca privatizar la universidad pública entonces? No, yo creo que digamos que llevar la discusión a esas como a esas categorías de privatización, de privado público, como que no le sirve nada al debate, y creo que eso es una de las cosas que ha sido muy negativa como de la universidad, de como muchos sectores de la universidad pública han marcado la discusión. Va a haber, digamos que, educación privada en Colombia, educación superior privada, va a haber y va a seguir creciendo, y eso no está del todo mal mientras esté vigilada, ¿no? El otro asunto es cómo utilizar la educación pública, que debe ser además además de ser una educación de alta calidad, debe ser una educación que trate de darle acceso a personas que no tendrían normalmente acceso a una educación de calidad, ¿cierto? Entonces, creo que ponerlo en términos de si se va a privatizar la Universidad Nacional no te dice nada, porque ¿qué es privatizar la Universidad Nacional? Es decir, ¿es privatizar la Universidad Nacional pedirle que consiga recursos de afuera? No sé. ¿Es privatizar la Universidad Nacional decirle que tiene que rendir cuentas ante el Ministerio de Educación? Tampoco sé. O sea, en la Universidad Nacional, digamos que siempre los debates desafortunadamente tienden como a volverse de blanco y negro en unas estructuras, además como en unas categorías que no ayudan en nada a la discusión como inteligente. Entonces me parece que como ponerlo en esos términos no ayuda y desvirtúa, digamos, una cantidad de posiciones y de complejidades que tiene el problema. Vale, en puntos concretos entonces, ¿podrías decirme, digamos, cuáles son los pros y los contras de la reforma? Los pros de la reforma son que reconoce que Colombia necesita aumentar sus cupos en educación superior y su calidad en educación superior para ser como una economía competitiva, y reconoce que hay unos problemas en términos de disponibilidad de cupos de educación superior, ¿no? Entonces creo que es una reforma que al menos identifica el problema. Sin embargo, es una reforma que no establece como los mecanismos suficientes para conseguir los recursos que solucionar esos problemas necesita. Creo que es una reforma que le da un peso desmedido a la educación privada y asume que la educación privada va a resolver una cantidad de las responsabilidades del Estado. Y creo que es una reforma que no ha logrado entrar en diálogo con los rectores de universidades privadas y universidades públicas que tienen reparos muy puntuales acerca de esta ley. Vale, en una de tus columnas tú señalaste que la reforma a la educación superior sin la universidad no es realista, pero que una liderada por la universidad tampoco sería totalmente realista. Entonces, según tú, ¿de dónde saldría una reforma eficiente y qué tendría que tener esa reforma?
Buenísima pregunta. Creo que yo no tengo la respuesta para mi misma pregunta y como que por eso la hago. Y es que un poco que yo creo que ahí el debate está en un punto, digamos, no quiero decir un punto muerto, porque ojalá como que pueda avanzar, pero digamos que yo no veo que la universidad pública esté en una posición como de asumir los retos que necesita el país, o sea, los retos que tiene el país en materia de educación superior. No creo que la universidad pública, así el gobierno tuviera la plata y así se la quisiera dar, no es un reto que pueda asumir la universidad pública porque tiene muchos problemas de hace mucho tiempo, ¿no? Esos problemas son, por ejemplo, la influencia desmedida del sindicato de trabajadores, de los sindicatos de trabajadores, la presencia de organizaciones al margen de la ley, la utilización de la violencia como un medio en el debate y la ineficiencia como para manejar sus recursos. Y por último está el asunto de una interpretación como muy restrictiva de la autonomía universitaria que impide que haya una vigilancia como más estrecha de cómo ella invierte los recursos y cómo establece como sus procedimientos. Vale, bueno Daniel, muchas gracias.